Super Crack Estrella presenta el misterioso y aterrador caso de las huellas del diablo en Devonshire. Cuando Bram Stoker tenía 8 años en 1855, su niñera Nana Ellen salió fuera de casa y realizó un ritual. Esa misma noche en la localidad de Devonshire, en el suroeste de Inglaterra, se abría un portal dimensional. Parece que el ritual de la niñera abrió este portal en Devonshire, y entró un ser demonio, un vampiro que desde aquí se desplazó a Irlanda. En una nevada noche de 1855 un desconocido ser sembró de aterradoras huellas una zona de 150 kilómetros en Inglaterra. El 8 de febrero de 1855, después de una intensa nevada, en la localidad de Devonshire, en el suroeste de Inglaterra, aparecieron unas enigmáticas huellas en la nieve, de 10 centímetros de largo por 7 de ancho, que cruzaban una distancia de más de 150 kilómetros, pasando por toda clase de obstáculos, como casas, vallas, muros, empalizadas, colinas y ríos. Estas extrañas marcas en los años posteriores serían conocidas como las huellas del diablo, Devil's Footprints, en su inglés original, ya que fueron descritas como marcas de pezuñas dejadas por un desconocido ser bípedo, supuestamente diabólico, a lo largo de decenas de millas. Lo que más desconcertó a todos fue que estas huellas no parecían desviarse ante ningún obstáculo, pues cruzaban casas, ríos y colinas e incluso se encontraban en los techos cubiertos de nieve de las viviendas, en las paredes altas y en las entradas de pequeñas tuberías de desagüe cuyo diámetro no alcanzaba los 10 centímetros. Cuando las huellas se detenían cerca de una valla de varios metros de alto, estas no rodeaban la estructura, sino que retomaban su camino inmediatamente detrás de la valla, y cuando llegaban a alguna casa, estas aparecían sobre el tejado de la misma. Incluso había algunas de ellas que cruzaban ríos hacia el otro lado de la ribera, como si una misteriosa criatura hubiera caminado sobre el agua. Atravesó todo, y caminó por el mar hasta Irlanda, el hogar de Bram Stoker. Las huellas de Devonshire presentaban, además, otras características sumamente extrañas. Un naturalista midió la distancia entre ellas y encontró que correspondía a unos 20 centímetros de largo. También se observó que la forma en que estaban situadas, una frente a la otra, sugería que se podría tratar de un ser bípedo en lugar de una criatura caminando sobre 4 patas. Además, todas se encontraban perfectamente alineadas, como producidas por alguna extraña criatura que caminase sobre una sola pata, y la nieve no estaba apisonada al fondo de las mismas, por lo que su marca era perfectamente llana, como si la nieve se hubiese derretido al contacto o hubiera sido marcada por un hierro al rojo vivo en el exterior de una iglesia en Woodbury. De hecho, las marcas parecían haber sido quemadas en la nieve con un hierro caliente. Otro dato inquietante es que hubo reportes que indicaban que los perros, notoriamente aterrorizados, se negaban a seguir las huellas. El diario inglés Illustrated London News, en su edición del 25 de febrero de 1855, informaba a sus lectores que en toda la comarca, las huellas eran exactamente del mismo tamaño y el paso del mismo largo. Este visitante misterioso no pasó, en general, más que una vez por cada jardín o cada patio, así como por casi todas las casas de los barrios urbanos, y en las granjas vecinas atravesaban los muros como si no constituyesen el menor obstáculo. Los jardines rodeados de altas empalizadas o muros, y cuyas puertas estaban cerradas, fueron tan cruzadas como aquellos que estaban sin protección. 2 habitantes de la comuna siguieron una línea de huellas durante 3 horas y media, pasando bajo hileras de árboles frutales en espalderas, perdiendo luego la pista de las huellas y reencontrándolas sobre el techo de las casas a las que su búsqueda les había llevado. Algunos de los habitantes de Devonshire, desconcertados al principio, organizaron cuadrillas de hombres armados con palos, rastrillos y otros objetos para localizar a la entidad o monstruo que había hecho las huellas, pues todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué animal de un tamaño razonablemente modesto podría haber recorrido una distancia de más de 150 kilómetros en una sola noche? A esta velocidad le tomaría solo 6 horas 31.282,3 millas. Cruzando localidades tan distantes entre sí como Exmouth, Topsham, el río Exe, Dawlish y Teignmouth, en medio de una feroz tormenta de nieve, pasando sobre casas, vallas, muros, empalizadas y ríos. Los más escépticos aventuraron que las misteriosas huellas de Devonshire podían ser obra de un bromista o de un globo experimental, que llevaba 2 grilletes en el extremo de las cuerdas. Un naturalista, en tanto, esbozó la posibilidad de que se tratara de un grupo de tejones que deambulaban por el campo en busca de comida, mientras que otros las atribuyeron a una liebre coja, un canguro escapado de un zoológico o incluso de un burro, ya que las huellas parecían presentar características muy similares a las de un animal dotado de cascos en sus extremidades.
Sin embargo, nadie fue capaz de explicar cómo un burro pudo haber trepado a los tejados de las casas, cruzar conductos de escasos centímetros de diámetro o atravesar el tercer piso de una vivienda. Como los habitantes locales no pudieron explicar el extraño hallazgo y menos identificar al supuesto animal que había dejado unas marcas como aquellas, que atravesaban todos los diferentes obstáculos que aparecían por el camino, pronto el párroco local de Devonshire, el reverendo Musgrave, pronunció por primera vez ante su congregación la palabra diablo, aterrador término que se anidó en las mentes de los lugareños más supersticiosos, quienes a contar de ese momento aseguraron que las insólitas huellas que aparecieron el 8 de febrero de 1855 eran obra de Satanás, ya que supuestamente habían sido hechas con una pezuña hendida. Los periódicos británicos informarían en las décadas siguientes que otras marcas enigmáticas del mismo tipo aparecerían en otros lugares del mundo, como Glenorchy, Escocia, en 1840. En las remotas islas Kerguelen, al sur del Océano Índico, 1840. Nueva Zelanda, 1886. Nueva Jersey, 1908. Everberg, Bélgica, 1945. Nuevamente en Devonshire, 1950. Escocia, 1952, y en las laderas del monte Etna, en Sicilia, 1970. El diario Illustrated London News también publicó años más tarde el testimonio de un médico polaco de Heidelberg que afirmaba que en la frontera de Galicia, en la Rusia polaca, se encontraban, todos los años, unas huellas completamente idénticas a las de Devonshire en la nieve. Según el testimonio de este facultativo, los habitantes las atribuyen a influencias sobrenaturales. Rusia e Islandia están muy cerca. Con el paso de este video veremos la importancia de Islandia. Curiosamente, el 5 de marzo de 2009, año que se celebró el Festival de la Bestia en Noruega, en la misma localidad de Devonshire, una mujer del norte de Devon afirmó haber encontrado una extraña línea de huellas puntiagudas y en forma de casco en la nieve recién caída en su propio patio trasero. Estas extrañas pisadas tenían 12 centímetros de largo, con una separación entre sí de unos 30 centímetros, y se extendían de 18 a 20 metros a través del jardín en forma de arco, comenzando en su ventana y saliendo al otro lado de la ventana, hacia el patio donde desaparecieron. Un biólogo del Centro de Zoología de Fortean, CFZ, inspeccionó estas marcas y quedó estupefacto con su similitud con las huellas del diablo que habían aparecido en la misma zona en el siglo XIX. Y, tal como los testigos que se toparon con las extrañas marcas en Devonshire en 1855, fue incapaz de encontrar una respuesta lógica al enigma. Devonshire, en el suroeste de Inglaterra. Devon es un condado no metropolitano situado en el suroeste de Inglaterra, que limita con Cornualles al oeste y con Dorset y Somerset al este. ¿Qué es el Devon? Devon, conocido como Devonshire por los lugareños, es un condado del sudoeste de Inglaterra popular principalmente por su litoral. John Mauner captó la fotografía de un platillo volador extraterrestre el pasado lunes sobre el campo de Devon, Inglaterra. De acuerdo con John Mauner, dijo que estaba escaneando los cielos en busca de extraterrestres cuando vio el misterioso objeto sobre el estuario de Tyne. Demonios y ovnis son comunes en este lugar. ¿Usan estos demonios de estos ovnis? Un caso que ocurrió en este enigmático lugar donde ocurrió este caso de las huellas fue este. Newton Abbot, Devon, Inglaterra. Corría el año 1993 y Mauner paseaba por las calles del pueblo británico a plena luz del día. Lo que no esperaba era que, de pronto, se plantara frente a él una criatura con alas y unos enormes ojos rojos. Mauner asegura que todavía se estremece cuando lo recuerda. Era Mothman, el hombre polilla. Este ser lanzó una enorme sombra negra sobre Mauner y desapareció en la distancia, sobrevolando la ciudad. Según cuenta el británico, se quedó en estado de shock, temblando y paralizado por el miedo. No fue capaz de reaccionar. Desde entonces, su vida cambiaría por completo. En el 2021 Devon, Inglaterra, objeto con 4 luces brillantes en una formación de forma triangular desaparece con velocidad. Un aparente ovni fue visto flotando durante 10 segundos sobre un paseo marítimo de Devon, dejando al estudiante que lo capturó conmocionado. Un raro ovni con aparentes aletas cuadradas y transparentes fue captado en fotografía sobre Devon, Reino Unido. Un caso de hace algunos años, que quedó en la posteridad. Los ovnis generalmente no dejan estelas. 2. Dado que el fotógrafo ha fotografiado el objeto 2 veces en el mismo lugar, pero en fechas diferentes, podría ser una nave secreta que está siendo probada por el ejército o gobierno. En el 2022 el sitio del accidente ovni fue encontrado por un paseador de perros en medio de un bosque en Inglaterra.
Un paseador de perros al azar de Medon en Devon, Inglaterra, se encontró con un hallazgo realmente extraño cuando solo estaba pensando en su compañía cuando descubrió un lugar que había cambiado su vida por completo. Ben Landrycombe fue el hombre en cuestión que se encontró con este misterioso sitio de un accidente que creía que era un ovni. Cuando regresó a Cornwall Live Station, su perro había identificado un lugar de accidente a más de 1 milla de distancia cuando comenzó a rastrearlo hasta el punto de que supo que el perro estaba en algo grande cuando llegó allí. Había señales de árboles aplastados junto con extraños gritos no humanos provenientes del lugar del accidente. Puedes escuchar los gritos en el siguiente video. Son muy sorprendentes, por decirlo menos. Scott, chico. El mismo Seward miró el video e incluso dijo que podría ser un lugar de aterrizaje para ovnis, ya que la vegetación que lo rodea apunta a que esto sucedió en varias ocasiones. No solo eso, sino que también está muy cerca de una cueva más adelante, que puede ser la entrada a una base submarina cercana. Pero Ben no está solo en esto, ya que una señora de Glasgow publicó otra publicación hace un tiempo en noviembre cuando vio un ovni pasando por su casa. Documentaron 11.000 casos de vampiros en Reino Unido. El investigador Red Lionel Fantorpe ha descubierto 11.000 casos denunciados y documentados de fenómenos inexplicables desde 1914 en Reino Unido, informó el diario británico Mirror. El mayor número de casos se registró en el condado de Yorkshire, seguido de Londres, Lancashire, Essex y Sussex. El vampiro de Birmingham. En enero de 2005, varias personas fueron atacadas por un hombre que las mordió y que, según los testigos, tenía una fuerza extraordinaria. La mujer vampiro. Según una leyenda, en la mansión Baronial en Anglesey, Gales, hay un ser que en vida era una niña pequeña, y mientras el resto de la casa está en ruinas, la tumba con el cuerpo de la joven sigue intacta. El vampiro de Surrey. En 1938, una mujer de Surrey, en el sudeste de Inglaterra, aseguró que fue atacada por un vampiro en 3 ocasiones. Según ella, una criatura que volaba intentó morderle el cuello. El vampiro de Crogling. La leyenda que se originó en Reino Unido a fines del siglo XIX dice que una mujer vivía en una casa antigua junto con sus 2 hermanos, y una noche, en la ventana de su habitación, apareció una criatura que la mordió en el cuello. Sus hermanos no consiguieron capturarla. Más tarde, esta volvió y los hermanos le dispararon e hirieron en una pierna. Luego, encontraron el cuerpo momificado del vampiro, que tenía una herida de bala en la pierna, en un ataúd en el cementerio local. El vampiro de Highgate. En 1969 en el cementerio Highgate, en Londres, empezaron a aparecer animales muertos desangrados, y los testigos aseguraban haber visto a una criatura alta y oscura con los ojos rojos e hipnóticos. Incluso algunos afirmaron haber sido atacados. El vampiro con dientes de hierro. En 1954 en Glasgow un grupo de alumnos de una escuela local aseguraron haber visto un vampiro con dientes de hierro. Según ellos, la criatura había estrangulado y devorado a 2 niños pequeños. El vampiro de Berwick. En el siglo XII, en Berwick-upon-Tweed, situado en el norte de Inglaterra, el escritor William Newburgh escribió sobre una criatura que se levantaba de su tumba por la noche, iba seguida de una jauría de perros e infundía terror en la gente. Antes del amanecer volvía a su tumba. El vampiro de Alnwick. Alnwick es célebre por ser la ciudad natal del duque de Northumberland, pero en los últimos años también es conocida por haber albergado supuestamente la casa de un vampiro que tenía una joroba y en la Edad Media infundía terror en la gente y propagaba enfermedades en los alrededores del castillo. El vampiro que se alimentaba de animales. En 1991, cuando aparecieron noticias sobre animales desangrados, el cazafantasmas Tom Robertson se dirigió al castillo de Lochmaben, en el suroeste de Escocia, en busca de una explicación. Aseguró que en el bosque que rodeaba el castillo no solo encontró cuerpos de animales muertos, sino también vio a una persona que llevaba una capucha en la cabeza y que trepó a un árbol y escapó. Sin embargo, uno de los casos más famosos de la historia vampírica de Inglaterra fue el famoso vampiro del cementerio de Highgate, cuyo caso puede revisar en este mismo canal, una criatura sobrenatural que, según informó la prensa de la época, atacó a varios residentes que vivían cerca de ese camposanto, en la pasada década del 60. Pamela Lyndon Travers viajó el 9 de febrero de Australia hacia Inglaterra, allí le contaron una vieja historia de una niñera mágica llamada Ellen Crone. Una niñera que se presentó misteriosamente para ofrecer sus servicios a una familia de 7 hijos, uno de ellos estaba muy enfermo, la niñera usó de sus conocimientos ocultos para salvar la vida del niño enfermo, el niño se convirtió con los años en un niño sano y atlético.
Se dice que la niñera le dio de su sangre a este niño enfermo, un niño que luego con el paso del tiempo se convirtió en el célebre autor de Drácula, el famoso Bram Stoker. Pamela Lyndon Travers quedó fascinada por esta historia y años más tarde escribía su novela Mary Poppins, seguramente teniendo en mente la historia de Ellen Crone, la llamada no muerta. Ellen Crone, una noche viendo que el niño estaba muy mal, realizó un acto de amor llamando al único que sabía que podía salvar al niño. Tengo frío, Nana Ellen. ¿Por qué estás apagando el fuego? Nana Ellen alzó la mirada hacia mí el más breve instante y acto seguido desapareció. En la oscuridad de la noche el niño miró por la ventana y observó una fogata. Allí Ellen Crone se puso de rodillas, ante la figura de lo que parecía medio humano medio bestia. Al rato apareció Ellen Crone en la habitación, dando algo extraño que beber a nuestro joven niño Bram Stoker. Con el tiempo Ellen Crone explicó al niño el verdadero origen de estos no muertos, que usaban de máquinas asombrosas que se movían por el tiempo, máquinas que transformaban a los seres humanos en no muertos. Con el tiempo estos no muertos fueron llamados viajeros del tiempo. Bram Stoker siempre estuvo interesado por estos no muertos, que podían moverse en el tiempo, sabiendo que su naturaleza era mala, por lo que la misma Ellen Crone le contó, pensó en combatirlos. Para ello quiso de usar de sus novelas para que la gente supiera de la existencia de estos no muertos vampiros viajeros del tiempo. Empezaremos temporada. Os traemos una teoría que os va a sorprender y a aterrar. El manuscrito original de Bram Stoker tuvo dificultades para la publicación de su primera versión, pues los editores optaron por suprimir 101 páginas, las cuales funcionaron como esqueleto para esta precuela que recuperará la familia del escritor. A través de un comunicado se da cuenta que el tomo incluye testimonios y documentación original que por primera vez se muestran a la luz pública, como que a los 7 años el autor enfrentó situaciones sobrenaturales ante las que pudo seguir con vida y que su niñera, Ellen Crone, lo rescató de la muerte. Ellen Crone, la niñera que tenía Bram Stoker, era una vampira real, que aparece en una novela muy desconocida de Bram Stoker, titulada Macmilcrana, donde la niñera aparece en esta novela como la condesa. Bram Stoker dijo de esta novela titulada que era una historia real, 100% reales. En ella nos dice que Drácula el real se escondía en Islandia por el año 1901. Bram Stoker se enfrentó al verdadero Drácula 2 veces en su vida. Una de estas luchas con Drácula ocurrió en un lugar llamado Interkalfek, una granja 70 kilómetros al norte de Múnich, posiblemente por el año 1890. Ellen Crone, la condesa vampira, es más que seguro se trate de la viajera del tiempo, que aparece en Oslo, Noruega en el año 1890, que aparece en una fotografía con un teléfono móvil en la mano con el gesto de hablar con él. Estos vampiros sufren una mutación en la sangre cuando viajan en el tiempo. En estos viajes del tiempo en sus máquinas sus cuerpos se transforman en algo distinto a lo que son los humanos. Ellos rejuvenecen en esos viajes en el tiempo, se convierten en vampiros, su ADN cambia. Fueron humanos, pero al realizar esos viajes en el tiempo en sus máquinas se transforman en vampiros, o lo que conocemos como vampiros, se vuelven inmortales y tienen ciertos poderes de transmutar la materia. Se podría decir que el verdadero origen de los vampiros no viene de una maldición, sino que son seres del futuro que están entre nosotros hace miles de años. El manuscrito original de Bram Stoker tuvo dificultades para la publicación de su primera versión, pues los editores optaron por suprimir 101 páginas, las cuales funcionaron como esqueleto para esta precuela que recuperará la familia del escritor. A través de un comunicado se da cuenta que el tomo incluye testimonios y documentación original que por primera vez se muestran a la luz pública, como que a los 7 años el autor enfrentó situaciones sobrenaturales ante las que pudo seguir con vida y que su niñera, Ellen Crone, lo rescató de la muerte. El escritor Bram Stoker fue un niño enfermizo, a quien ningún médico daba pronósticos de sobrevivir. De pronto y de manera misteriosa, una noche fue completamente sanado. Esta es la precuela del vampiro. A veces nuestros más profundos temores son los que llevamos más cerca del corazón. Esa es una de las frases más certeras que envuelven con realismo la historia de Drácula, el origen. La precuela del vampiro, autorizada por los herederos del escritor Bram Stoker, se adentra en los misterios que preceden a la novela original del conde Drácula y revelan que en ella hubo mucho más que ficción. El escritor Bram Stoker fue un niño enfermizo, a quien ningún médico daba pronósticos de sobrevivir. De pronto y de manera misteriosa, una noche fue completamente sanado. Ante la falta de resultados en los tratamientos con sanguijuelas durante la primera etapa de su vida, una misteriosa mujer se encargó de su salud. Tengo frío, Nana Ellen. ¿Por qué estás apagando el fuego? Nana Ellen alzó la mirada hacia mí el más breve instante y acto seguido desapareció.
La figura de su enigmática niñera se mezcla en una narración que une los hilos de realidad y la fantasía, para desembocar en un cruce de caminos con el icónico vampiro. Los autores Drake Stoker, sobrino bisnieto de Bram, y J. D. Baker, revelan los misterios del no muerto desde la perspectiva del novelista irlandés. Para conseguirlo realizaron una investigación exhaustiva. Revisaron notas del propio Bram Stoker, el manuscrito original de Drácula, El no muerto, y el Macmillan, una versión antigua que es muy diferente a la novela actual. Algunos de estos documentos fueron incluidos en el libro publicado por Grupo Planeta. Drácula, el origen discurre en dos líneas temporales que avanzan de manera paralela y se encuentran en el clímax. El pasado utiliza la narrativa epistolar de la novela original, mientras que el presente lo comunica un narrador omnisciente, que observa como personaje principal a Bram Stoker. Algo del erotismo y el terror original se conservan. Esta obra disipa parte de la bruma que rodea al monstruo y pone ante una luz clara a personajes como Van Helsing. Aún hay mucho sobre Drácula que se esconde en las tinieblas. Pero hoy su supuesta relación con Vlad Dracula, el Empalador, merma en favor de leyendas como The Ardue y la diabólica escuela de la escolomancia. Una pista. Con ella, el relato corto de Stoker, El huésped de Drácula, cobra sentido. Durante más de 100 años pasó inadvertido, descansando en un idioma que no era el suyo, aparentando que era el mismo de siempre, ese que zarandeó el mundo literario en 1897 e inauguró la fiebre por los vampiros. Pero no. El Drácula que llegó a Islandia era distinto al de Bram Stoker. Más allá del título, allí se llamó Macmillan, el libro era diferente, con una estructura nueva, personajes desconocidos y retazos de mitología nórdica salpicados por sus páginas. En la traducción algo se quedó por el camino, y otro tanto floreció, pero nadie cayó en la cuenta hasta que Hans Cornell de Roos la cotejó con el original, despertando así al no muerto, que tan solo estaba hibernando. Ahora, esta otra versión del mito llega a España con un nuevo nombre, Los poderes de la oscuridad ediciones B. En la portada, coronando la ilustración de la criatura, un nombre, Bram Stoker. ¿Cómo? La historia es compleja, y tal vez plantee más dudas que respuestas. En efecto, estamos ante un relato distinto, que altera por completo la concepción clásica. La traslación al islandés la firmó Valdimar Asmundsson, uno de los principales talentos literarios del país, quien la publicó por entregas entre el 13 de enero de 1900 y el 20 de marzo de 1901 en su propio periódico, El Fjalkonan. Sin embargo, tanto de Roos, el editor del libro, como el sobrino bisnieto del autor que firma el prefacio, Drake Stoker, se muestran contundentes. Bram no solo conocía la existencia de este otro Drácula, sino que fue él mismo quien lo orquestó. Cambios significativos. Las desviaciones con respecto a la edición de Constable de 1897, la que ha trascendido, no pueden ser exclusivamente el resultado de errores en la traducción o de una interpretación liberal del texto original. Los cambios son demasiado significativos, escribe Drake Stoker antes de apuntar que se trata de un título diferente para un libro diferente. Por su parte, de Roos alude a detalles más técnicos como una cita de Hamlet utilizada en el texto o los rasgos estilísticos de la obra, así como una mención a los misterios del Támesis, una serie de asesinatos que se produjeron en Gran Bretaña a finales del 19. Sea como fuere, no resulta disparatado pensar que Bram escribió más de una versión, si tenemos en cuenta que trabajó durante más de 7 años en su peculiar monumento, un período de tiempo en el que alumbró múltiples borradores y descartó varias líneas argumentales. De hecho, después de su muerte se publicó El invitado de Drácula, un relato corto que, según su esposa, Florence Stoker, se extirpó de la novela por su gran extensión. No tiene formato epistolar. En esta narración todo el viaje que realiza Jonathan Archer al castillo del vampiro está extendido. En concreto, contiene más de 15.000 palabras extra. Sin embargo, lo que sigue, esa segunda parte que en la novela tradicional constituye el grueso de la historia, aquí se ventila en poco más de 9.000 palabras, que además elimina uno de los rasgos más significativos del libro, el formato epistolar, que queda sustituido por un narrador omnisciente. De alguna manera, da la impresión de ser un proyecto sin pulir, inacabado, tal y como subraya Drake. Entre medias, alumbran nuevas caras como una misteriosa anciana que se presenta como el ama de la casa del conde o una seductora vampiresa rubia que seduce a Archer. El final, que también difiere, se acerca misteriosamente a las posteriores versiones teatrales y cinematográficas del mito, incluido el elegante aspecto del conde cuando se presenta al público.
Sería necesario investigar en mayor profundidad para comprender cómo es posible que Mac Mirkrana anticipase cambios realizados un cuarto de siglo más tarde por el dramaturgo Hamilton Deane y el guionista de cine John Balderston, a nota de Roos en el estudio introductorio de la obra. Sería necesario investigar en mayor profundidad para comprender cómo es posible que Mac Mirkrana anticipase cambios realizados un cuarto de siglo más tarde, pero ya hemos dicho en este video que los vampiros son viajeros del tiempo. Mejor explicado, estas máquinas cambian las estructuras del cuerpo de tal forma que se convierten en vampiro. Sería necesario investigar en mayor profundidad para comprender cómo es posible que Mac Mirkrana anticipase cambios realizados un cuarto de siglo más tarde. Pues bien, esta es la respuesta: porque son viajeros del tiempo y conocen el futuro mejor que nadie. Ya que el Destripador, más allá de los nuevos detalles, quizá lo que convierte a esta obra en algo único sea el prefacio del autor, que incluye un elemento que no apareció ni en la versión original ni en las traducciones anteriores a la islandesa, la húngara, que es fiel a la novela, y la sueca, que presenta modificaciones y que parece ser que fue el texto base que utilizó Valdimar Asmundsson. En ese escrito, que además es la única parte del Mac Mirkrana que se había traducido hasta el momento, Stoker contribuye a alargar la sombra de misterio de su personaje. En todo momento, el autor afirma que los acontecimientos narrados tuvieron realmente lugar. Para que lo entiendas mejor, los vampiros son reales, Drácula es real, ellos están infiltrados entre las élites del mundo, ellos buscan un mundo donde la luz del sol no sea un problema para ellos, y están creando un mundo que se ajuste más a su condición de vampiro. Mac Mirkrana, que se había traducido hasta el momento, Stoker contribuye a alargar la sombra de misterio de su personaje. En todo momento, el autor afirma que los acontecimientos narrados tuvieron realmente lugar y que en su momento provocaron tanta repugnancia en gente de todo el mundo como los crímenes de Jack el Destripador, que ocurrieron poco después. Este pasaje, que sacó a la luz Richard Dalby en 1986, disparó las fantasías de los estudiosos de la ficción gótica, que empezaron a teorizar sobre si Stoker conocía o no la identidad del Destripador. Quizás por la distancia temporal que nos separa de Stoker, quizás por la bruma que rodea a la novela, instalada en esa juguetona frontera que existe entre la realidad y la ficción, no podamos responder a las dudas que plantea este nuevo hallazgo, que no asesinó a avivar la llama del mito. ¿Por qué se hizo? ¿Para qué? ¿Cuánto pesaba la mano de Bram? ¿Cuánto la del traductor Asmundsson? Etcétera. El prefacio de estos poderes de la oscuridad abre con una cita de Drácula que ahora se antoja profética. Existen misterios cuya solución los hombres solo pueden vislumbrar, misterios que, por mucho tiempo que pase, solo resolverán a medias. Poco después de la publicación de su monumental novela, Bram Stoker entregó la única copia mecanografiada conocida al coronel Thomas C. Donaldson, que era amigo íntimo y biógrafo de Walt Whitman, y que se encargaba de los asuntos legales de muchos escritores. Donaldson falleció en 1898, y toda su colección de cartas y manuscritos fue vendida. Sin embargo, a finales del 20 la copia de Drácula apareció en un garaje de Pensilvania entre las pertenencias de sus descendientes. Tras varias peripecias, el documento acabó en manos del extravagante Paul Allen, el millonario cofundador de Microsoft, que la compró en 2002 en una subasta en Christie's. Bram Stoker venció a la muerte gracias a su niñera vampira, se dice que ésta le ofreció su sangre, y esto le salvó. Bram Stoker pensó ambientar la novela en Alemania. Del mismo modo que los vampiros entraron en el mundo moderno a través de las turbulentas fronteras del Imperio de los Habsburgo, cambió de escenario a Estiria, antes de establecer la residencia de Drácula en Transilvania, mantenido en taquigrafía. Salió de Múnich a las 20:35 horas del 1 de mayo y llegó a Viena a primera hora de la mañana siguiente. Debería haber llegado a las 6:46, pero el tren llegó con una hora de retraso. Budapest me parece un lugar maravilloso, por lo que pude ver desde el tren y por lo poco que pude caminar por sus calles. Tenía miedo de alejarme mucho de la estación, ya que habíamos llegado tarde y saldríamos lo más cerca posible de la hora correcta. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo de Occidente y entrando en Oriente. La parte más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de noble anchura y profundidad, nos llevó a las tradiciones del dominio turco. Con un párrafo tan sencillo y corriente, Bram Stoker comienza su novela gótica sobre la historia del conde Drácula y los no muertos. De esta manera Bram Stoker nos da una pista de dónde de verdad se escondía el verdadero Drácula en la vida real, en Múnich, Alemania.
En el año 2011 hubo un caso extraño, misterioso sobre vampiros aquí en esta ciudad. La noticia decía: comienza el juicio al vampiro alemán que bebió la sangre de su padre. El acusado sacó un cuchillo durante una cena y atacó a su padre asegurando que era un vampiro y que debía matarlo. La justicia alemana inició un proceso por lesiones corporales a un hombre que, convencido de ser un vampiro, lastimó con un cuchillo a su padre y le lamió la herida. Los jueces de la Corte de Distrito de Múnich decidirán si el acusado, de 39 años, debe ser internado en una clínica psiquiátrica por sus problemas mentales, como pide la fiscalía. A fines de noviembre del 2011, el hombre sacó un cuchillo durante una cena y atacó a su padre asegurando que era un vampiro y que debía matarlo. El padre logró defenderse, pero recibió un profundo corte en la mano que sangró profusamente. El acusado comenzó a beber la sangre, según relata el diario Abendzeitung München. La investigación demostró que actuó en medio de un brote psicótico provocado por años de consumo de alcohol y marihuana. Después de 2 meses internado en un hospital, quedó en libertad condicional y volvió a vivir en casa de sus padres, que se negaron a declarar en el proceso. Asimismo, numerosas son las culturas que en su folclore han poseído y poseen figuras con características similares a las del vampiro. Alp, Alemania. Fantasma bebedor de sangre que puede adoptar la figura de un pájaro, cerdo o gato. Según la leyenda, chupa la sangre del pecho de los hombres/niños mientras duermen. Como decía en el año 1890 Bram Stoker se encontró cara a cara con Drácula, esto lo reflejó en su novela de Snake Pass. El paso de la serpiente. El paso de la serpiente es una novela de 1890 de Bram Stoker. Se centra en la leyenda de San Patricio derrotando al rey de las serpientes en Irlanda, así como en el turbulento romance entre el personaje principal y una campesina local. The Snake Pass fue la segunda novela de ficción imperial de Stoker y se publicó por primera vez en el Reino Unido en 1890. La novela es una precursora de Drácula de Stoker. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.